Donald Trump acaba de dar uno de los discursos más extraños y desconectados de la realidad de toda su presidencia. Y lo hizo frente a una multitud pequeña en una empresa de camiones en Pensilvania. ¿Quién no votó por Trump? Joven, él quiere ser. Es un joven. Piensa que está siendo gracioso mientras lo golpean. Ahora acaba de decir que sí votó. Dijo que fue el primero. Dijo que los demócratas votaron a favor de que Irán tuviera... Eso que acaban de ver fue el comienzo del discurso. Donald Trump preguntando quién no votó por él. Y cuando varios trabajadores levantaron la mano, comenzó a burlarse de ellos frente a las cámaras. Esto en un evento donde los trabajadores de la empresa fueron básicamente usados como escenografía. Muchos de ellos simplemente no querían estar ahí. Y la respuesta de Trump ante quienes levantaron la mano fue convertirlos en el blanco de sus bromas frente a todos los presentes. Ese es el tono con el que comenzó el discurso, que se suponía era para hablar de economía, empleos y la situación de los camioneros americanos. Y entonces Donald Trump comenzó a hablar de los asistentes en el evento, los mismos trabajadores de la empresa de camiones que estaban ahí de fondo. Quiero decir, estos son los hombres más fuertes y duros de la tierra. No hay mujeres en la multitud, pero lo cual es bueno. Pero estos son los hombres más duros de la tierra. Y eso es una presión tremenda. Y saben, los músculos, tienen los grandes músculos fuertes, pero también tienen este músculo, porque se necesita mucho más que solo el músculo normal para ganar esas peleas. La estrategia y el genio que se requiere. Es un genio. Mucha gente no entendería eso, pero hay un genio. Hay un genio en los deportes. No había mujeres en la multitud y para Donald Trump eso era bueno. Eso dijo el presidente de los Estados Unidos en un evento oficial en Pensilvania, que los camioneros son los hombres más fuertes y duros de la tierra, que tienen grandes músculos y que hay un genio en los deportes que mucha gente no entendería. Todo esto en el contexto de un evento económico mientras millones de americanos están pagando precios récords en combustible, alimentos, medicina, mientras las encuestas muestran a Donald Trump con la aprobación más baja de su presidencia. Y mientras el memorando de entendimiento con Irán se cae a pedazos en tiempo real. Pero primero están los músculos para Donald Trump. Y hablando de músculos, Trump decidió que era el momento adecuado, el momento perfecto para compararse con Bo Nickal, un luchador olímpico campeón que estaba presente en el evento. Solo tengo que explicarlo un poco. Si no me muevo porque estoy pensando, ¿saben? Tengo un tamaño similar. En realidad peso más que él. Así que por lo tanto tengo una tremenda ventaja física sobre él. Sus músculos son ligeramente más duros y ligeramente más jóvenes. Es mucho más joven. Pero creo que puedo hacerlo porque soy un gran atleta. Él sabe que soy muy buen golfista y estoy mucho mejor en el campo de golf contra él que en la lucha libre. Pero fue prácticamente invicto. Ganó 4 años. Fue el mejor luchador. Dijo que tenía tremenda ventaja física sobre él. Eso dijo Donald Trump sobre un luchador olímpico, queridos amigos, un luchador que fue prácticamente invicto durante 4 años compitiendo al más alto nivel en todo el mundo. La justificación de Donald Trump fue que él simplemente pesa más que Bo Nickal, que sus músculos son ligeramente más jóvenes y ligeramente más duros. Pero también admitió que aún así cree que puede ganarle porque Donald Trump es un gran atleta. Él dice que es un gran atleta. El mismo Trump, que según los reportes del libro Regime Change, duerme en el sofá rodeado de envoltorios de comida, comparándose con un campeón olímpico de lucha libre frente a los trabajadores de una empresa de camiones en Pensilvania. Y después de establecer su superioridad física sobre un medallista olímpico, Donald Trump pasó a hablar de sus grandes logros diplomáticos, con la sutileza que ustedes ya saben, con la sutileza que lo caracteriza. País muerto. La gente se reía. Decían, ¿qué diablos le pasó a ese país? El rey de Arabia Saudita lo dijo hace 2 años. Estaba allá. Dijo, ¿sabe, señor? Hace 2 años usted era un país muerto y ahora es el país más candente en cualquier parte del mundo. Es verdad, y somos más candentes ahora que entonces.
Luego fui y me reuní con Xi Jinping de China y él dijo, hombre, te mueves muy rápido, Donald. Eso es lo que Xi Jinping me dijo. Cuando fui a China hace 2 semanas, me reuní con el presidente Xi y nos saludamos y me miró. Dijo, hombre, te mueves rápido, porque pensaban que nos tenían, pero ahora es realmente lo contrario. Estamos haciendo números que nadie ha visto antes. El rey de Arabia Saudita le dijo que eran un país muerto. Xi Jinping le dijo que se mueve muy rápido. Esas son las dos credenciales diplomáticas que Trump eligió compartir con los trabajadores de una empresa de camiones en Pensilvania. No compartir cifras económicas concretas, no detalles del memorando de entendimiento, no información sobre cuándo van a entrar los inspectores nucleares a Irán. El rey de Arabia Saudita dijo que eran un país muerto y ahora son el país más candente del mundo. Y Xi Jinping dijo que se mueve muy rápido. Eso es lo que Donald Trump considera evidencia de su éxito en política exterior. Y fue entonces, queridos amigos, que llegó el momento donde el actual mandatario de la Casa Blanca intentó defender su guerra contra Irán ante los trabajadores de camiones de Pensilvania. Recuerden esto, tuvimos que hacer este desvío, tuvimos que ir a Irán. No pueden dejarlos volar por los aires el Medio Oriente y luego a nosotros si eso es posible. Los hubiéramos conseguido antes, pero habrían destruido Israel, habrían destruido todo el Medio Oriente. ¿Quieren ver una economía mala? Eso es una economía mala. Pero recuerden que nuestro petróleo, en medio de este conflicto, era menos de lo que era con el dormilón Joe Biden. Y estamos apagando un fuego. Biden, Clinton, Bush, todos ellos, Barack Hussein Obama. ¿Han oído de él? ¿Han oído de Barack Hussein? Ninguno de ellos hizo nada. Obama les dio 1.7 mil millones en efectivo verde. Recuerden, en un 747 volaron sobre pilas de efectivo. 1.7 mil millones. Les dieron cientos de miles de millones de dólares y pensaron que podían sobornarlos para lograr la paz. No, lo único que entienden es lo que estos chicos en la primera fila entienden, el martillo. Tuvieron que hacer el desvío a Irán. Eso es como Trump describió una guerra que costó decenas de miles de millones de dólares, que dejó las reservas estratégicas de petróleo en su nivel más bajo desde 1983, que mató a más de una docena de soldados americanos, que disparó la inflación a los peores niveles en 3 años y que terminó en un memorando de entendimiento que Irán está describiendo como una victoria histórica, un desvío, como si Estados Unidos hubiera tomado una salida equivocada en la autopista y tuviera que dar la vuelta. Y, por supuesto, la culpa de que ese desvío fuera necesario es de Barack Hussein Obama, que, según Donald Trump, dio 1.7 mil millones de dólares en efectivo en un 747. Pilas de efectivo, cientos de miles de millones. El mismo Obama, cuyo acuerdo del JCPOA tenía miles de páginas con mecanismos de verificación reales, inspectores del IAEA, con acceso completo y el apoyo de China, Rusia y todos los aliados europeos. Pero ese es el nivel de análisis que Trump ofreció a los camioneros de Pensilvania. Y para justificar por qué ese desvío valió la pena, Donald Trump hizo una afirmación que cualquier análisis honesto de la situación actual desmiente completamente. Estamos dejando a Irán sin marina, sin fuerza aérea, sin aeronaves, sin capacidad de misiles, sin programa nuclear, sin capacidad. Han acordado todo, están acordando una rendición total. Son el matón del Medio Oriente y ahora los estamos dejando sin marina, sin fuerza aérea, sin antiaéreos, sin capacidad de misiles, sin programa nuclear. Los estamos dejando sin ninguna capacidad nuclear. Y han acordado eso, y nos estamos llevando bastante bien. Aunque si lees las noticias falsas, nunca se sabe. Piénsenlo, las noticias falsas. No tienen ejército, no tienen marina, no tienen fuerza aérea, no tienen antiaéreos. Podemos sobrevolar Irán a voluntad. Nadie nos va a hacer nada. Una rendición total. Eso dijo Donald Trump sobre el acuerdo con Irán, que están dejando a Irán sin marina, sin fuerza aérea, sin misiles, sin capacidad nuclear. Que Irán ha acordado todo, que pueden sobrevolar Irán a voluntad y nadie va a hacer nada. Todo esto mientras
En realidad, Irán acaba de recibir una licencia general para vender su petróleo en dólares por primera vez en 40 años. Mientras el gobierno descongeló 12.000 millones de dólares en activos iraníes. Mientras Galibaf, el negociador principal de Irán, está en Omán diseñando el sistema de peajes del estrecho de Hormuz junto con el gobierno omaní. Mientras los inspectores de la IAEA todavía no tienen fecha para entrar a verificar nada. Y mientras Netanyahu sigue en el Líbano ignorando el primer artículo del memorando. Eso es la rendición para Donald Trump. Esa es la rendición total que Trump describió frente a los trabajadores de camiones en Pensilvania. Y como si la política exterior no fuera suficiente material para un discurso ya cargado de afirmaciones extraordinarias, Trump decidió revelar algo que en cualquier otro contexto habría generado una crisis constitucional inmediata. ¿Supieron que le hicieron trampa al chico Pratt? Vaya, estaba liderando y de repente perdió. Fue algo interesante la elección. ¿Alguna vez han visto una elección donde están 2 semanas y media contando votos, pero después de la noche parecía que iba a ganar o ciertamente iba a estar en la segunda vuelta? Y luego empecé a escuchar rumores mientras pasaban los días que Pratt está perdiendo terreno. Dije que amañaron la elección. Y después resulta que no calificó, aunque estaba tan por delante del tercer lugar que era casi imposible. Y luego empezó a pasar con el siguiente candidato, Steve Hilton, que se postula para gobernador. Estaba al frente sin problema y de repente unos 4 o 5 días después dijeron que Steve Hilton estaba empezando a perder votos. Dije, aquí vamos de nuevo. Y llamé al fiscal federal de California. Dijeron que tendrían un número la semana siguiente. La semana siguiente llamé al muy poderoso y muy bueno fiscal federal de California y dije, hágame un favor. Investiguen. Están tratando de robar esa elección también. Llamaron. Dijeron, somos el fiscal federal. Al cabo de 1 hora de la llamada, damas y caballeros, el señor Hilton ganó. Así que si yo no hubiera hecho esa llamada, Steve Hilton ahora mismo estaría viendo la elección desde casa. Dijo que llamó al fiscal federal de California y le pidió que investigaran las elecciones. Eso dijo Donald Trump con total normalidad frente a los trabajadores de camiones de Pensilvania. Que Steve Hilton estaba perdiendo terreno en el conteo de votos después de las elecciones. Que Trump llamó personalmente al fiscal federal. Que 1 hora después de esa llamada, Hilton empezó a ganar. Y que si Trump no hubiera hecho esa llamada, Hilton estaría viendo la elección desde su casa. El presidente de los Estados Unidos describiendo en público cómo usó el aparato de justicia federal para interferir directamente en el resultado de unas elecciones estatales en California. No como algo cuestionable, no como algo que necesite explicación, como un logro, como algo de lo que estar orgulloso frente a una multitud en Pensilvania. Y después de revelar su intervención en las elecciones de California, Donald Trump cerró el discurso con el tema que claramente tenía más presente en su mente durante toda la tarde. Toma el medicamento para la grasa. Entonces, en Nueva York, piénsenlo, estaba costando una fortuna. Muchas veces estaba costando $1,300 y en Londres era 87. Y un amigo mío, extremadamente gordo, desaliñado, pero muy brillante. Es un brillante hombre de negocios, pero es un desastre, no hay duda al respecto. Persona muy neurótica, lo cual a veces se necesita para tener éxito. Pero me llamó. Solía llamarme Donnie. Donnie. Ahora me llama señor presidente. Eso es una señal de gran respeto. Pero dijo, presidente, acabo de venir aquí y compré, no voy a decir que fue épico o lo que sea, pero compré el medicamento para la grasa. Le dije, no sabía que lo usabas, porque no está funcionando. Un amigo extremadamente gordo, desaliñado, pero brillante. Así es como Trump describió a una persona en el cierre de su discurso oficial en una empresa de camiones en Pensilvania, que toma el medicamento para la grasa pero todavía está gordo, que era neurótico, que lo llamaba Donnie y ahora lo llama señor presidente. Y que le contó que en Londres el medicamento costaba $87, mientras que en Nueva York costaba $1,300. Eso fue el cierre del discurso económico del presidente de los Estados Unidos en Pensilvania, sin mencionar qué va a hacer exactamente para bajar los precios de los medicamentos, sin detalles de política concreta. Solo la historia de un amigo gordo, desaliñado, brillante y neurótico
que toma el medicamento para la grasa y que todavía está gordo. Ese fue el discurso de Donald Trump en Pensilvania, burlarse de los trabajadores que no votaron por él, decir que no hay mujeres en la multitud, lo cual es bueno, afirmar que tiene ventaja física sobre un campeón olímpico de lucha libre porque simplemente pesa más que él, citar al rey de Arabia Saudita y a Xi Jinping como prueba de su éxito, llamar a la guerra con Irán un simple desvío, proclamar la rendición total de un país que acaba de recibir 12.000 millones de dólares descongelados y acceso al mercado del petróleo global. Revelar también que llamó al fiscal federal para interferir en elecciones estatales. Y cerrar con la historia de un amigo gordo que toma el medicamento para la grasa y que todavía sigue con sobrepeso. Eso es lo que el presidente de los Estados Unidos le ofreció a los trabajadores de camiones de Pensilvania esta tarde. Comenten lo que piensan al respecto aquí abajo, no olviden suscribirse, darle like al video, activar la campanita y nos vemos muy pronto.